Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las baterías de titanato de litio, las famosas LTO. Son un tipo de química que es poco conocida. Así que empecemos por el principio. Allá por el año 2000 se empezó a desarrollar y hasta el 2008 no se sacó la primera batería. Fue Toshiba que sacó la SCIB, Supercharging Ion Battery. Una batería que era bastante diferente al resto de química que había hasta el momento. Bien, por si no lo sabéis, todo tipo de celda, todo tipo de pila tienen dos polos, uno es negativo y uno es positivo. Bien, pues el polo negativo se llama ánodo y el polo positivo se llama cátodo. Y en las celdas Li-ion, en las celdas LiFePO4, en las celdas de LiPo, el ánodo, es decir, el borde negativo, está compuesto fundamentalmente, por no decir exclusivamente, de grafito. Pues bien, en las celdas LTO, el ánodo, en vez de ser de grafito, es de titanato de litio, para ser exacto, de micropartículas de titanato de litio. Esto lo que hace es hacer un compuesto químico sumamente estable. Es una celda muy estable. ¿Qué es lo que conseguimos al tener una celda tan estable? Tenemos muchísima más seguridad, muchísima más vida útil y vamos a tener más ventajas que las veremos a continuación. Ya referente al borde positivo, es decir, al cátodo, ya pues es como el resto de celdas, va variando según el fabricante. Puede tener sulfato de cobalto, puede tener fósforo de hierro, vamos, ya hay diferentes variaciones según el fabricante. ¿Qué características tiene las celdas LTO? Empecemos por el voltaje. Aquí es donde se va a ver la mayor diferencia. Por ejemplo, en Li-ion os recuerdo, voltaje nominal es 3,6, 3,7. En LiFePO4 suele ser 3,2, 3,3 voltios nominal. Pues bien, en LTO el voltaje nominal es de 2,4 voltios. Bastante por debajo del resto de química. Y lo que nos produce que para la misma igualdad de voltaje haya que poner muchas más celdas en serie, como por ejemplo si queremos hacer una batería de 36 voltios, en Li-ion serían 10 celdas en serie, en LiFePO4 tendríamos que hacer 12, pues en LTO, en titanato de litio, tendríamos que hacer una 15 o mejor aún una 16, ya que es mejor trabajar con un poquito más de holgura de voltaje que quedarnos cortos. Entonces, recuerdo, voltaje nominal 2,4, voltaje máximo 2,8, es decir, el voltaje de carga es hasta los 2,8 y el voltaje de corte 1,5. ¿Cómo se comporta el voltaje en descarga o en carga? Pero vamos, fundamentalmente en descarga en este tipo de química. Es ligeramente parecido al LiFePO4, pero no es igual. Es decir, del 2,8 carga totalmente a aproximadamente un 2,6 o 2,5 va a caer casi instantáneamente. La caída va a ser muy rápida. Y se va a mantener prácticamente estable durante casi toda su descarga hasta que más o menos ya le quede muy poco, que se quedará en torno a unos 2,2 voltios y a partir de ahí otra vez cae de golpe hasta ese 1,5. Es decir, tenemos un 10% entre el 2,8 al 2,6 y otro 10% entre el 2,2 al 1,5. Todo lo demás, el 80% restante, está metido entre el 2,6 y el 2,2. Siguiente apartado, capacidad. Aquí es otra gran diferencia, otra gran pega que tiene titanato de litio. La densidad energética que tienen las celdas Li-ion suele ser de 120, 180, incluso en algunas puede llegar hasta casi los 200 vatios kilo. Sin embargo, LTO se queda muy lejos de esa cifra, con aproximadamente 60 o 80 vatios kilo. Realmente es muy bajo, así que volvemos a lo mismo. Para la misma igualdad
de amperios hora, necesitamos no el doble, sino un poquito más del triple para igualar la misma cantidad de amperios hora. Por lo cual, si tengo que poner más series y tengo que poner más paralelos, a la misma igualdad de amperios hora y voltaje necesito una batería muchísimo más grande. Aclaro, Li-ion, una batería, si la hacemos en LiFePO4 aproximadamente tiene que ser el doble de grande. Y si la hacemos en LTO, en titanato de litio, tiene que ser mínimo 3 veces más grande que la de Li-ion. Siguiente apartado, vida útil. La vida útil de las celdas LTO es inmensa, es casi eterna. Como norma general vamos a tener un mínimo de 10.000 ciclos de vida, 10.000 de mínimo. Hay muchos fabricantes que están dando desde 30.000 hasta incluso 60.000 ciclos de vida. Por lo cual, como norma general, podemos decir que es una batería que no vamos a conseguir agotarla, porque son impresionantes. Su carga y su descarga. Os recuerdo, el nombre que puso Toshiba a su batería era Supercharger. ¿Por qué? Porque admite una carga brutal. Estamos hablando de carga nominal, es decir, una carga que ni se va a calentar ni nada, de 5C, es decir, 5 veces su capacidad. Una batería de, por ejemplo, 1 amperio hora se puede cargar con 5 amperios de capacidad de carga. Es algo impresionante. Y ya en su capacidad de descarga ya es cuando se nos va totalmente la olla. De manera nominal tiene un 10C, es decir, 10 veces su capacidad nominal. Es algo simplemente bestial. Repito por si no nos hemos quedado. Admite una carga de 5C nominal, por lo cual podemos tener incluso picos de cerca de 10C, y admite una descarga nominal de 10, con picos de casi un 15 o 16C. Una batería de 10 amperios hora podría entregar 100 amperios sin ningún problema. Más cosas que tiene, más datos técnicos de este tipo de química. Su seguridad. Hacer explotar una batería de titanato de litio es harto difícil, es muy complicado. Tiene una estabilidad química, como hemos indicado anteriormente, enorme. Por eso tiene tanta vida útil. Por eso puede admitir tal carga y tal descarga. Bueno, pues tiene tal estabilidad química que es muy difícil que se produzca un incendio. Vuelvo a indicar, una cosa es que la batería no se queme. Otra cosa es que haya un cortocircuito, no haya un fusible que proteja de ese cortocircuito, algún componente se ponga rojo vivo, eso funda algo y se queme. Eso no quiere decir que arda la batería, quiere decir que se quema lo que sea porque la batería lo alimenta. ¿Cómo es su fabricación? Bien, su fabricación a día de hoy, al ser una química no muy usada, es más cara porque es más compleja, no hay tanta cantidad de fabricantes que fabriquen este tipo de química, por lo cual el precio a día de hoy es más elevado. Sí que hay que dejar claro que si su fabricación contamina un poco más que por ejemplo la de Li-ion, su riesgo al medio ambiente es menor, ya que como tienen menor tipo de compuestos químicos contaminantes, es menos contaminante. Entonces, tenemos que decir que es una celda que es menos peligrosa, es más cara de fabricar, pero es menos peligrosa para el medio ambiente. ¿Para qué se usa este tipo de batería? Fundamentalmente se está usando para grandes naves industriales. Ahora os explicaré para qué. Se suele usar bastante últimamente en instalaciones solares. Se usa mucho en autobuses, he oído algún caso de camiones y conozco varios casos de motos en las que se han usado. En bicicletas, por ejemplo, no he oído ningún caso. En sistemas solares, pues evidentemente no hay más que explicar. Una batería súper estable, una batería que se va a caer antes la casa, que se te agote la batería, así que genial. Naves industriales, ¿para qué lo usan? Como hemos indicado, tiene una descarga muy grande. Pues bien, en grandes naves industriales que tienen unas cámaras frigoríficas, que tienen momentos muy detallados, momentos muy específicos, de gran demanda
de energía, lo que hacen es tener unas baterías de titanato de litio, y cuando toca la hora de abrir esas cámaras frigoríficas o de generar más energía por lo que sea, se activan los transformadores y se alimenta toda la nave con energía sacada de este tipo de baterías que se ha ido cargando a lo largo del día con placas solares o lo que toque. Entonces lo que consiguen es reducir el gasto pues instantáneo, digamos. En motos, la gente que he hablado con ella, que tiene motos con titanato de litio, por un lado me dice la seguridad, por otro lado me dice que no tiene problemas, que las carga en todo momento, que nunca pasa nada, y por la pega pues me decía pues que es muy grande, pesa mucho y tiene una autonomía bastante reducida. Bueno, esto es todo lo que os puedo contar sobre titanato de litio. Sí que es cierto que por lo visto se están haciendo grandes avances para conseguir mejorar su densidad energética y alcanzar en torno a los 100, quizás los 120 vatios kilo. Esperemos que sea cierto. Recuerda un poquito, un pequeño refresco, 2,4 voltios nominal, 2,8 máximo, 1,5 mínimo, una densidad energética desde unos 60 a 80 vatios, depende del fabricante. Tiene una capacidad de carga nominal de 5C, una capacidad de descarga nominal de 10C, es sumamente segura, es un poquito más elevado su precio que la de Li-ion, una vida útil de mínimo 10.000 ciclos de vida, y no hemos hablado, os lo voy a recordar por si no sabéis, en qué tipo de formato nos podemos encontrar este tipo de química: cilíndrica, prismática, punch. En unos días os haré un test porque tengo 18650 en LTO. Creo que puede ser bastante interesante el test de este tipo de celda. Una celda, ya os comento, 18650 de 1200 miliamperios, ¿vale? Por lo cual vais a ver que en una celda de un tamaño pues así, pues necesito muchísimas celdas para conseguir una capacidad medio decente. Pues esto es todo, espero que os haya parecido interesante este tipo de química y nos vemos próximamente. ¡Hasta luego! No se os olvide, dad a la campanita, suscribiros, darle un like, comentar, compartir y así este canal seguirá para adelante. ¡Hasta luego!